Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Un saludo muy especial a las audiencias del periódico El Colombiano. Este es un nuevo capítulo de Línea de Gol, el podcast deportivo de este diario. Hoy un tema muy especial, como siempre cada semana, con la realidad, el presente que están viviendo Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, los dos clubes grandes de Antioquia, que hoy aparecen en lugares secundarios de la tabla de posiciones y con demasiados inconvenientes. Me acompaña Brandon Martínez, integrante de la sección deportiva. Yo soy Wilson Díaz, editor. Y tenemos también dos invitados muy especiales, dos ídolos del club, León Darío Muñoz y Roberto Carlos Cortés. Ellos más adelante van a hablar de frente, sin tapujos, porque son dos jugadores que conocen mucho la historia del club y van a reflexionar y analizar sobre lo que está pasando en estos dos equipos, Brandon. Wilson, un saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan en Línea de Gol. Y pues es que el presente de estos dos equipos es caótico por lo siguiente. Hace mucho tiempo no aparecían casi con la mitad del torneo fuera de los 8 los dos. Hoy Atlético Nacional aparece en el puesto 15 con un partido menos que el Deportivo, con un partido menos que lo tuvo aplazado. Está aplazado el partido contra Jaguares para marzo de este año. Mientras que el Deportivo Independiente Medellín aparece en el puesto 18 con 8 puntos también. Hace mucho rato que no se presentaba esto, los dos equipos tienen diferencia de gol negativa. Claramente la del Deportivo Independiente Medellín está mucho peor, aparece con un menos 11 en la diferencia de gol, mientras que Atlético Nacional aparece con menos 2. Y por eso es que estos ídolos también decidieron analizar y hablar de lo que está pasando en los equipos. Atlético Nacional regresó de Bogotá, donde perdió 2-0 frente a Equidad, con un técnico encargado, Camilo Pérez, un muchacho que es cazatalentos de Atlético Nacional, y luego de la renuncia de Bodmer, los directivos le dieron el encargo. Los directivos que están hoy en día, yo creo que sufriendo las consecuencias de una mala política, de unas malas decisiones que hace rato vienen afectando a Atlético Nacional y que hoy tienen al equipo en mucha incertidumbre. Inclusive en el avión de regreso hubo protestas frente a los jugadores y a los directivos, cosas que no queremos que pasen. Situaciones muy incómodas y que infortunadamente ve uno el camino muy complicado, porque Atlético Nacional tiene esta semana dos compromisos grandes. Tiene Copa Libertadores el miércoles frente a Nacional de Paraguay, serie que va perdiendo, y el sábado se enfrenta a Junior de Barranquilla en el Metropolitano. Así que es complicado el panorama, Brandon. Además, Atlético Nacional tiene una particularidad, es que viene de perder 4 partidos consecutivos. Perdió contra Millonarios, perdió contra el Cali, perdió contra Nacional en Paraguay y perdió este último encuentro del fin de semana contra la Equidad, que recordemos es válido por la fecha, o fue válido por la fecha 9 de la Liga. En el Medellín la cosa tampoco es distinta, porque si bien no ha perdido partidos de manera consecutiva, pues sí viene perdiendo todos, o ha perdido todos los partidos que ha jugado fuera del estadio Atanasio Girardot durante este semestre. Perdió ese 5-0 con Millonarios en la primera fecha, perdió en Barranquilla contra el Junior, perdió en Tunja con Chico y ahora vuelve y pierde con Alianza en Valledupar, que además ese fue el primer triunfo que consiguió Alianza jugando en esa ciudad del país. Yo retomo un poco lo de Nacional. Nacional tiene 5 partidos perdidos y 4 en línea. O sea, tiene una racha que no se presentaba desde 2008-2009. Un equipo grande, pues, con una nómina lujosa, que infortunadamente no encuentra el camino. Se ha tocado mucho entrenadores, se ha tocado jugadores, pero hay una directiva que hace rato viene en conflicto con la hinchada, que se toman decisiones que no están acordes con la situación del club. Así que
es una tarea que tienen que mirar los accionistas del club porque realmente la situación es muy incómoda. Y usted da fecha clave, Wilson. Desde el 2009 no se presentaba que los dos equipos estuvieran tan abajo en el torneo, en un torneo del 2009 terminaron en el puesto 17, en el puesto 18 en mayo del 2009. Es decir, que hace 15 años va a ser que no se presentaba una situación tan compleja deportiva en los dos equipos grandes de Antioquia. Un saludo muy especial a León Darío Muñoz, exjugador de Atlético Nacional, una persona versada en el tema del fútbol y quien tiene muy claro el momento de Atlético Nacional porque lo sigue constantemente. Y queremos hablar con él un poco sobre la realidad hoy de Atlético Nacional, León Darío. ¿Cuál es su percepción y la reflexión que se hace del momento que está viviendo este equipo? Buenos días, un abrazo, Wilson, para vos, para toda la gente. Bueno, mi reflexión, considero que este problema viene de la parte directiva, no solo de la parte directiva de Atlético Nacional, sino de la parte directiva de nuestro fútbol colombiano. El porqué es que todos los directivos ahora, al parecer, se dieron cuenta de que los jugadores jóvenes son los que le están dando, se están lucrando la parte económica del club. Y por ende no hay inversión de grandes jugadores, no hay inversión de buenos jugadores. Se enfocaron más en la parte económica que en la parte futbolística. Y eso obviamente acaba afectando los resultados, acaba afectando la historia del club, la grandeza del club. Entonces creemos de que se trata más de algo que nuestros directivos, no solo Nacional, sino otros equipos también han adoptado como ideología de economía en el fútbol. La parte futbolística y la parte de la grandeza de los equipos pasó en segundo plano, se enfocaron más en la parte económica y por ende le dan más oportunidad a los jóvenes, a los jugadores que de pronto puedan tener más proyección o tengan más talento. Y tampoco pues invierte en grandes jugadores. Ustedes, las inversiones y los refuerzos que traen no son del nivel adecuado porque ellos no se enfocan en la parte como tal del refuerzo, que sería algo muy costoso. Entonces, reforzar un equipo que es un equipo de peladores se puede reforzar para ellos, ¿no? Se puede reforzar con cualquier tipo de jugador. Y en mi concepto eso no es posible. Para jugar en un equipo grande como el Atlético Nacional se tiene que tener algo diferente, jugador diferente, jugador que tenga cualidades, condiciones diferentes para poder aportarle al equipo grande. Y eso es lo que los directivos de Atlético Nacional no han aportado en estos últimos años. En este capítulo me acompaña Brandon Martínez, integrante también de la sección deportiva del Colombiano, que tiene también inquietudes, León Darío. Profe, un saludo para usted y quiero preguntarle puntualmente por el tema del técnico también en Atlético Nacional, que es algo de lo cual pues también se viene hablando. Por ejemplo, desde el 2019 hasta acá han pasado 8 técnicos distintos en Atlético Nacional. ¿Usted también a qué cree que se debe esa inestabilidad con los técnicos? ¿Por qué de pronto no se encuentra quien enrumbe o encamine bien a este Atlético Nacional, profe? Es que eso sería como contratar un oficial de construcción que no sepa de construcción, o sería como contratar una persona de una empresa que no maneje empresa. ¿Cómo es posible que usted va a contratar un técnico que no tenga material para trabajar? O sea, si usted tiene realmente jugadores buenos, jugadores de nombre, jugadores de un elenco que tenga perfil de Atlético Nacional, es más fácil para el técnico. Pero mientras los directivos todavía comanden las contrataciones de Atlético Nacional, en Atlético Nacional se contrate cualquier jugador. Como en el caso de estos últimos años podemos enumerar miles de jugadores que han pasado por Atlético Nacional sin ninguna cualidad para jugar en Atlético Nacional. Y con estos jugadores jóvenes que apenas están repuntando, ¿qué técnico ha habido y por haber puedan traer que le pueda presentar un rendimiento adecuado al club con estos jugadores? Entonces, si usted mira, realmente pueden haber jugadores buenos, pero no jugadores que yo siempre digo, jugadores para Atlético Nacional.
diferentes, que marquen diferencias. No la hay. Entonces, el técnico que traigan le va a pasar siempre lo mismo. Van a caer siempre en el mismo error. ¿Por qué? Porque los jugadores jóvenes que tienen apenas están despuntando y los refuerzos que traen no son de nivel adecuado para el Atlético Nacional. Entonces, ¿de qué sirve traer un técnico de nivel de punta cuando a los directivos no les conviene traer un técnico de punta? No les conviene traer un técnico de nivel, porque lo primero que el técnico de nivel les va a decir son jugadores que tengan el perfil de Atlético Nacional, y esos jugadores que hay no los tienen. Entonces, ni los jóvenes todavía han llegado al punto de ser jugadores de Atlético Nacional, ni los que traen son jugadores de perfil de Atlético Nacional. Entonces siempre va a quedar el hueco ahí de como del técnico para poder empezar. Entonces, ¿qué hacen los directivos? Traen un técnico que no tenga nombre, que lo puedan manipular, que lo puedan manejar, que le puedan manejar las contrataciones, y eso afecta obviamente el rendimiento del equipo a nivel nacional e internacional. En este momento, León Darío, el problema es demasiado grande para ellos. O sea, ellos saben que se han equivocado mucho, sobre todo en la contratación de técnico. ¿Y qué hacer entonces? Porque un técnico de nivel, un técnico de jerarquía, seguramente no, como usted lo dice, va a aceptar las condiciones de los directivos. O sea, un técnico que se respete va a venir y va a poner condiciones y va a decir, necesito estos jugadores para armar un proyecto. Pero ¿qué hacer hoy cuando Nacional tiene a mitad de semana la definición de la sobrevivencia de Copa Libertadores y tiene el sábado un partido frente a Junior, hoy en día con un técnico encargado? ¿Cuál es para usted el camino que se debe iniciar hoy y que deben tener en cuenta los directivos? No, a ver si los directivos ya, como se dice por ahí vulgarmente, ya la cagaron hace mucho rato, porque es que ellos no pueden cambiar un presente con los jugadores que tienen. Ellos no pueden venir a cambiar un semestre con los jugadores que tienen, con los jugadores que ya contrataron. Ellos no pueden tratar de cambiar eso, porque es que el equipo está afectado psicológicamente, la hinchada pues obviamente no está en las mejores condiciones amistosas entre el club y los jugadores. La presión aumenta, los jugadores no están aguantando la presión del equipo grande, los refuerzos no están respondiendo. Entonces, ¿qué sentido le vamos a poder poner cuando Nacional pierde con el último de la tabla del fútbol paraguayo? Que venga y le gane a ese equipo aquí esta semana es una obligación, es que ni siquiera tendría por qué decirse que es algo a cambiar. El problema no es que le gane a Nacional de Paraguay, el último de la tabla del fútbol paraguayo. El problema es que eso va a continuar. Van a venir rivales de mucho más peso. Y Nacional para mí no tiene jugadores para hacerlo, ni tiene cuerpo técnico, ni tiene ambiente. Entonces, todo ese pasado, Nacional viene cargando con todo ese pasado de errores que le están afectando el presente. ¿Qué hacer en este momento? Lo único que puede hacer Atlético Nacional es presentar los mejores jugadores que estén en su mejor momento y tratar de revertir la situación. Por lo menos el miércoles, dejar una buena imagen para tratar de borrar un poquito. Pero contra Junior para mí la tienen súper difícil, súper complicada, porque estos directivos no van a poder cambiar eso, porque no pueden contratar a nadie, porque el técnico que se les vaya a medir no se les va a medir con ese perfil de jugadores que tienen. Entonces, mire que ya varios técnicos de nombre le han rechazado la oferta Atlético Nacional, porque saben del material que tiene Atlético Nacional. Entonces, es muy difícil cambiar eso. Lo único que sería escoger como los jugadores que andan en el mejor nivel, separar unos 3 o 4 jugadores que realmente no estén en el nivel y poder empezar, obviamente, a revertir ese capítulo. Ahorita el miércoles, no sé, es como lo único. Profe, quisiera que me ayudara a entender un poco futbolísticamente qué está pasando en Atlético Nacional y se lo voy a plantear desde las cifras. Este equipo, por ejemplo, en Liga ha marcado 10 goles y ha recibido 12. Hace mucho tiempo no recuerdo un Nacional que tuviera una diferencia de gol negativa. Y hablando en ese tema de las contrataciones, pues hablábamos mucho al principio del semestre de que la llegada de Bernardo Espinosa podría reforzar esa zona de atrás, esa zona defensiva de este Atlético Nacional, pero creo que está sucediendo lo contrario. En el partido contra Equidad hubo varios errores por ahí de Bernardo. Ayúdenos, profe, un poco a entender desde su análisis futbolísticamente qué le pasa a Nacional, o sea, cuál es la falencia más grande que tiene hoy dentro del terreno de juego este Atlético Nacional desde su perspectiva.
A ver, es algo complicadísimo poderlo entender como de esa forma, ¿verdad? Es que los directivos del Atlético Nacional no sé si es que tengan una capacidad de mirar el fútbol colombiano de una forma errónea. Es que ¿quién le dijo a los directivos del Atlético Nacional que uno contrata un central grande y lento para el fútbol colombiano? Hombre, qué grande cabeceador hay en Colombia. Decime, en Colombia no hay grandes cabeceadores. Toda la mayoría de nuestros delanteros son delanteros veloces, habilidosos. Vos no puedes contratar un central de 1.90 lento porque los delanteros nuestros son delanteros muy rápidos. Entonces, debes contratar centrales de velocidad para que puedan contrarrestar las defensas o los ataques contrarios. Pero un jugador que ha estado en Europa, que acostumbrado al fútbol aéreo, acostumbrado al fútbol de toque, no puede ir a jugar un fútbol veloz como el nuestro para poder después presentar resultados. Lo mismo le pasó a Cristian Zapata, lo mismo le ha pasado a otros centrales que han venido. Todos los centrales lentos y grandes que vienen a jugar el fútbol colombiano fracasan, porque todos nuestros delanteros son delanteros veloces. Entonces no se pueden enfocar en contratar centrales que no tengan velocidad. Hombre, por Dios, miren los centrales que han hecho historia en el Atlético Nacional: Iván Ramiro Córdoba, veloz; ese muchacho Cuesta, que pues lo más reciente, centrales veloces. ¿Por qué? Porque nuestros delanteros son jugadores rápidos, habilidosos, que hay que contrarrestarlos es a través de la velocidad, no a través del juego aéreo. Es que nosotros en Colombia no tenemos delanteros o equipos que jueguen el juego aéreo. Eso es en el fútbol europeo, en el fútbol paraguayo, en ese tipo de fútbol. Pero hombre, cuesta mucho entender y ver esa parte tan sencilla que es el fútbol. Entonces uno no entiende cómo los directivos del Atlético Nacional interpretan el fútbol para contratar. Contratan ¿por qué? Porque jugó en Europa. Porque jugó en Europa no significa que se vaya a ser un jugador rendidor. Y además tiene 30 y punta de años. Eso también va a contrarrestar, obviamente, el rendimiento de un jugador. Ya no es lo mismo, ya no tiene la misma capacidad, ni mental, ni física, ni de reacción. Hombre, eso no es tan difícil de analizar a la hora de contratar a un jugador. Leo, hay Leondario Muñoz, exjugador de Atlético Nacional, hablando claro sobre la crisis deportiva del equipo en este capítulo de Línea de Gol. Leo, hay otra equivocación grande, y usted es un jugador un poco de la vieja guardia, aunque no tanto, diría yo, pero yo no he podido entender, es que ahorita están contratando jugadores, y lo decía el técnico pasado de Bollmer que renunció. Es que Nacional solo se fijan en la data y en esos datos estadísticos, que este es el jugador que más duelos ha ganado en Colombia, que este es el jugador más rápido, pero basados en estadísticas. Ese para mí es un error que está cometiendo el fútbol colombiano y sobre todo Atlético Nacional. ¿Qué piensa usted de este tema? Es que un jugador no se puede contratar así. ¿Cómo así que un jugador se contrata por estadísticas? Es que un jugador se contrata por lo que usted mira del jugador, qué cualidades tiene, cómo le puede aportar a su equipo. Hombre, se contratan a un jugador porque metió 10 goles en Bolivia, o contratan a un jugador porque jugó en Europa. Usted tiene que contratar a un jugador que se encaje dentro del perfil de Atlético Nacional y dentro de las condiciones que el club necesita y el equipo necesita para rendir, para darle rendimiento al equipo. ¿Y contra quién te vas a enfrentar? Realmente yo no entiendo quién es la persona que contrata en Atlético Nacional. Dígame qué relevancia tendría contratar a Chipi Chipi, qué relevancia tendría contratar ese volante, no sé ni el nombre de ese muchacho que juega en la mitad. No le hace ninguna diferencia a Atlético Nacional. Entonces contrato a Chipi Chipi porque tapó un torneito en el Pereira, o contrato a este muchacho del central aquí en Europa porque ya terminó su proceso en Europa. O sea, ¿desde cuándo un jugador se contrata así? Un jugador se contrata por las condiciones que tiene y por lo que le puede prestar al equipo, el rendimiento del equipo. Pues que yo no conozco ningún jugador que llegue a iniciar un torneo, llegue con 20 goles, o ningún central que llegue por encima de otro. No, usted lo contrata por las características que él tiene para enfrentarse al torneo donde se juega. Por esas características que el técnico, ahí tiene la responsabilidad del técnico, de hacer de que el jugador rinda, de que el jugador le brinde la posibilidad de que tiene, de presentarle al equipo las opciones que necesita para rendir, para obtener resultados. Pero mire que ¿qué obtienen? Sí, contratan un jugador porque
porque jugó bien esta temporadita, o porque tiene un pasaje por no sé dónde, o porque estadísticamente, ¿desde cuándo un jugador bueno se contrata por estadística? Dígame entonces, si mañana Messi o Cristiano Ronaldo, un jugador, o Mbappé, no presentó una buena temporada, entonces ya no lo contratan porque no tuvo una buena estadística. Un jugador bueno no deja de ser un jugador bueno. El técnico, el encargado, es el que hace que ese jugador sea bueno o sea mejor, dependiendo de lo que él vaya a presentar en el campo de juego. León Darío, usted vistió la camiseta de Nacional y hay un mito, una pregunta que tal vez todos quisieran hacerle a quienes la vistieron. ¿Esa camiseta le pesa a los jugadores? Porque hay muchos que vienen bien de otros equipos y llegan a Nacional y no la dan. Lo que pasa es que es la responsabilidad que tienen, ¿cierto? Es el nombre Atlético Nacional que los hace generar responsabilidad. A mí me parece que la cuestión es más de disciplina, a mí me parece que es más de dedicación, me parece que es más de compromiso, de tener uno sentido deportivo, vergüenza deportiva, de hombre, yo voy a venir a Atlético Nacional, voy a hacer que el equipo crezca, voy a darle grandeza a este equipo, lo va a hacer por mí. Desgraciadamente nuestros jugadores jóvenes se enfocan más en otras cosas, se enfocan más en la parte exterior, en la parte, no sé, otro tipo de cosas que no sea la disciplina deportiva. Y cuando no existe disciplina deportiva, y no existe vergüenza deportiva en un jugador de fútbol o en un deportista, jamás, en esta gente jamás usted va a tener un rendimiento adecuado. ¿Por qué? Porque si son 11 o son 15 jugadores los que están, y 2 o 3 no están dentro del camino, 3 o 4, eso le va a fallar. Eso te va a fallar. Y me parece a mí que lo primero que tiene que hacer el jugador de Nacional para estar en Nacional, primero tener vergüenza deportiva de cómo voy a llegar a la institución, a aportarle a la institución, a un equipo como Nacional, cómo lo dejo mejor de lo que estaba, cómo lo dejo más grande, con más títulos, cómo lo dejo así. Pero me parece a mí que si les pesa la camisa de Atlético Nacional es porque realmente no están preparados para jugar en Atlético Nacional, porque la mentalidad para llegar a un equipo grande es diferente. Pero ahora, como desgraciadamente nuestros directivos que han hecho en Nacional con sus contrataciones y con tantas cosas, entonces, ¿qué le están diciendo estos directivos a los jugadores? Aquí podemos traer a cualquiera porque cualquiera juega. Y no es así. En Nacional, en el equipo grande, no nos podemos acostumbrar a que juegue cualquiera. No, en los equipos grandes tienen que jugar los jugadores de verdad, jugadores grandes, jugadores que hagan crecer el club. No cualquiera que llegue pues sin nombre a jugar acá, como ha pasado en estos últimos años, tanto en técnicos como en jugadores. Traen jugadores que no tienen ninguna expresión, no tienen ninguna representación y lo quieren traer Nacional. ¿Por qué? O sea, porque lo llenan Envigado, a equipos que no tengan tradición, que es más fácil. Pero hombre, ¿cómo van a tener jugadores sin expresión Atlético Nacional? Es un irrespeto para la institución, un irrespeto para la institución, un irrespeto para ellos mismos. Traen un jugador de calidad, un jugador de cualidad que usted le diga, bueno, no rindió, pero me trae un gran jugador. Pero si no lo trae, para el jugador que sea malito, que sea regular, para él es normal. Si él viene a Atlético Nacional y juega bien, pues bueno, y si no, pues eso es lo que lee. Traiga jugadores de nivel y exíjales. Tírenle la responsabilidad al jugador. No sé cómo le va a tirar la responsabilidad a un jugador de estos que no tiene expresión, que no tiene pasado, que no tiene ni presente, le va a tirar una responsabilidad a esas. No se puede. Entonces creo yo que la parte va desde la parte directiva, que es quien trae ese tipo de jugadores aquí. Bueno, León Darío Muñoz, muchísimas gracias, Leo, por estos conceptos, por estas reflexiones que seguramente si las van a escuchar los dirigentes y la gente que maneja las políticas en Atlético Nacional, seguramente van a servir de mucho para regresar, para volverse a encaminar en esa ruta que debe tener Atlético Nacional como equipo grande del continente. Muchísimas gracias, Leo, y éxitos en sus actividades. Un abrazo, Wilson, para usted y para toda la gente de la liga. Y en línea de gol, para hablar del Deportivo Independiente Medellín, también buscamos a un exjugador, un exreferente o un referente todavía, un ídolo de la institución roja. Frente a la actualidad del Medellín, esta crisis deportiva, Choto, después de haber disfrutado de un semestre el año pasado, bueno, ¿qué pasa en el Medellín? ¿Qué piensa usted que está pasando en el Medellín, Choto? Bienvenido. ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
¿Qué pienso yo lo que está pasando en el Medellín? Malos manejos del presidente y de Federico Espada, directo al corazón. Esos dos manes tienen eso muy jodido. Lo estoy diciendo porque para mí el profe Arias no tiene la culpa. Le sacaron muchos jugadores, una plantilla que estaba conformada desde que David González estuvo ahí y estuve yo también ahí, que hicimos un gran semestre que lamentablemente perdimos con Pereira, después se pierde con Junior. Pero yo creo que son los malos manejos, las contrataciones, creo que no fueron nada buenas para el club y eso yo creo que ha afectado el entorno de los jugadores. Se fueron muchos líderes como Daniel Torres, Marmolejo, para no mentar a todos, que no fue que ellos se quisieron ir, los hicieron ir, porque para mí, para hablar solo de Daniel Torres, que es un ejemplo a seguir en todos los aspectos, no podían ofrecerle ese contrato que le ofrecieron, que a 1 año, y que miraban 6 meses cómo le iba para aumentarle a 2, y Daniel Torres no quiso aceptar, mejor se fue para su casa, para Santa Fe, que allá sí le aceptaron lo que él quería, y para mí ese señor merecía, creo que, retirarse acá en el rojo. Choto, un saludo, le habla Brandon Martínez, también de la sección de deportes. Choto, quiero hacerle una pregunta relacionada con lo futbolístico de este Deportivo Independiente Medellín, porque hemos visto que en los últimos partidos, o en todos los partidos que ha jugado este semestre, le han hecho gol muy fácil, y ellos luego, cuando salen a la rueda de prensa, hablan de que hay como un desgano mental, un asunto, digamos, de pérdida de confianza del equipo. Yo, todo eso, ¿cómo se puede resolver desde su experiencia como futbolista, que también pasó por las buenas, pero también momentos complejos en su paso como futbolista profesional? No, es que es una situación muy compleja. Obviamente que en lo deportivo vos entrenas igual, trabajas más duro y a veces no te salen las cosas. Pero es que al equipo no se le ve ese alma, no se le ve el alma del semestre pasado. Mira, 4 o 5 veces antes de los 2 minutos le han convertido al equipo. Entonces algo pasa. Y eso que yo no quiero hablar todo lo que nos han hecho, no solo a mí, porque a mí me hicieron aburrir ahí, por eso renuncié, a David Montoya, a Ricardo Calle, a Jorge Horacio Serna, y el presidente sale a decir que es que nosotros no estamos preparados académicamente. Nosotros estamos preparados académicamente. Yo tengo la licencia pro, todos mis compañeros han estudiado, que nos ha valido plata eso. Y para mí algo muy importante, son más de 20 años de camerino, que para mí eso es más importante que la teoría. Y entonces ya le meten eso a la hinchada, entonces nosotros somos unos brutos, somos unos ignorantes, que porque somos ídolos, entonces no podemos estar en el equipo porque no tenemos lo académico. Y es pura mentira, hermano, porque son así, porque nos tratan así a nosotros. Si nosotros con ese equipo nos brindamos con alma y corazón, y yo se lo dije al presidente, se lo dije, nosotros nos brindamos por ese equipo y nos hacemos matar. Y llega otra gente de otra parte a sangrar el equipo, porque lo tienen sangrado, y a ese pobre viejo don Raúl, que no tiene culpa de nada, porque ese viejo quiere el equipo, lo quiere, pero está mal rodeado. Y no estoy hablando con rabia ni sangrando por la herida, estoy hablando lo que es, y eso que no había querido hablar. Pero en estos días me di cuenta que el presidente salió a decir, le hicieron una pregunta: ¿por qué los ídolos no trabajan en Medellín? Y él respondió así: porque no están preparados. Yo estaba con David González cuando sacaron a David González y subieron a Sebas Botero, que él tampoco tiene la culpa, él tiene la ilusión como todos nosotros, pero él no tenía la licencia para dirigir. ¿Y cómo dirigió? No sé.
Entonces tenemos que, no sé qué tenemos que hacer. Y me perdona Daniel Loza, me perdona Federico Espada, pero es que es la realidad. Y el equipo es el equipo del pueblo y no puede estar así. No sé cuántos años llevaba Medellín en estar en la posición de 18. Y sí, dígame. con nada posible para entrar a los 8. Está muy complicado. Choto, el trabajo de divisiones inferiores a uno le preocupa en Medellín porque hace rato no salen jugadores representativos. Es que también uno mira el pasado y esa cantera y esos muchachos jalando y presionando a los profesionales para ganarse un cupo. En eso se está equivocando también el Deportivo Independiente Medellín. Claro, Wilson, hace años, no sé, hace poco, hace años. Mira que tú lo dices. ¿Quién ha salido? Monsalve, creo yo, de la cantera. No. Y llegó ese señor, desbarató una sub-16 que era para sub-17, sacaron un montón de pelados que llevaban años en el Medellín haciendo sus carreras de ponifútbol, su 14, y llegan y lo sacan así como nada, y traen otros muchachos que no tienen la culpa de otras ciudades, pero tienen la ilusión como todos, pero no hay que saber trabajar. Uno no puede romperle el corazón a un muchacho de esos que uno tiene una ilusión de tantos años trabajando, los papás haciendo un esfuerzo de todos los días, pasajes, que para que se tome una agüita, un Gatorade. No. Obviamente que uno debe ganar, pero primero el club tiene que ganar el club. ¿En qué? En lo que tú me estás diciendo, Wilson, las inferiores, las fuerzas básicas, como ya se dicen. No hay nada. Llegaban muchachos a la profesional sin saber un gesto de cabeceo, sin saber cabecear, sin saber controlar un buen balón, control dirigido. Entonces en el profesional, venga, saquémoslo aparte y empecemos otra vez. No, Wilson, eso no puede pasar y no puede seguir pasando. Y vuelvo y repito, no estoy hablando con rabia, ni sangrando por la herida, no, es porque me duele el rojo, me duele en el corazón y me duele ver cómo estamos. Choto, una de las cosas que también se pregunta mucho la gente es si con las contrataciones que se trajo se suplía de pronto todos los futbolistas que salieron. Salieron 15 jugadores, de esos 15 jugadores que salieron 5 eran titulares, vos ya nombraste unos cuantos, a Daniel, el caso de Joaquín Varela, en fin, otros futbolistas que también eran líderes dentro del equipo, pero las contrataciones que se hicieron sí eran buenas, teniendo en cuenta que tenían de frente digamos que soportar el hecho de que fueron subcampeones con una muy buena campaña y también el reto de competir internacionalmente en la Copa Sudamericana. No, para mí, con todo respeto, las contrataciones, para mí, el único que me gusta y de pronto está contagiado de lo que está viviendo el equipo es Lima. De resto, nosotros no, normal. Choto, del nivel de la mayoría de jugadores del Medellín, ¿qué piensa usted? Jugadores que son bien pagos, pues, pero ese nivel tan bajo, ¿usted qué considera que puede estar pasando? Porque es que de un torneo a otro bajar tanto y realmente, ¿cuál puede ser la solución en este sentido? Wilson, lo que te dije, lo deportivo puede cambiar de un momento a otro. Uno entrena igual, los muchachos entrenan igual, entrenan más fuerte, pero a veces no sale nada. Y a veces el entorno contagia todo, Wilson, el entorno. Entonces empieza la mente. Y nosotros los colombianos somos de mente débil, no somos de mente fuerte. Obviamente no todos, pero eso contagia. Para mí el mejor central que estaba jugando, que terminó jugando, fue José Ortiz, y ya está contagiado. Pero todos son buenos jugadores, pero está pasando eso por la mente.
y ya la hinchada también se está contagiando de eso. Sí, ya la hinchada de Medellín se volvió más exigente, no era la hinchada de hace años cuando nosotros empezamos, que teníamos 2 estrellas, que eso iban acompañando, nos acompañaban con fidelidad, con el corazón. No, ya la hinchada de Medellín se acostumbró a ganar, y mira ya cuántos años llevamos sin ser campeones, que la hinchada también lo sufre, y también necesita esa alegría, no tanta frustración como lo hemos sufrido muchas veces. Choto, dos preguntas, o más bien una dividida en dos. Esa parte mental del equipo, ¿cómo se puede recuperar desde su experiencia también como exfutbolista? Y lo otro, usted ahora nos decía que veía un poco difícil que este Medellín, como está jugando, se meta en los 8. ¿Por qué? Difícil, ¿por qué, Wilson? Ya estamos en la 9ª fecha, ya estamos casi en el 50% de las fechas. Y mira Medellín cómo está viviendo, respetando a Petrolera o Valledupar, como se llame ya, pero es un equipo de la B. A esos equipos hay que ganarles. Obviamente que tienen buenos jugadores, tiene buen cuerpo técnico, pero Medellín es más grande. Fortaleza, ¿cómo nos va a complicar en el Atanasio? No puede ser, no puede ser. ¿Cómo controlar la mente de los jugadores? Brindándoles siempre una confianza y que ellos se den cuenta que son jugadores profesionales, y que el jugador profesional, cuando está viviendo un bache de esos, tiene que salir el carácter tiene que salir a flote. Y bueno, venga pues un líder, venga pues hermano, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a reventar por el cuerpo técnico, por la hinchada y por la institución, o si no, miremos a ver qué vamos a hacer. Ahí estaba. Pero entonces, sí, Choto. Pero ahí en estos momentos se fue mucho líder y positivo. De pronto la institución también piensa, no, es que esos manes son muy caros, que los premios, que esto, que todo eso. Entonces van haciendo a un lado a los líderes, no a los sindicalistas, porque los directivos, siempre que hay un líder, dicen que son sindicalistas, que arman grupitos, que arman el cajón. No. Son líderes dentro de un entrenamiento, dentro de una concentración, dentro de un juego oficial, y cuando se sientan a arreglar cosas. Son líderes positivos, sino que los directivos los ven con malos ojos. Le agradecemos mucho a Roberto Carlos Cortés, ídolo del Deportivo Independiente Medellín, un hombre que sudó la camiseta, la ama, estuvo en las divisiones inferiores, ya no está, pero desde afuera sufre un poco la crisis deportiva que vive el equipo. Choto, muchísimas gracias por estar con nosotros en Línea de Gol del periódico El Colombiano. Con mucho gusto, Wilson. Bueno, pues aquí nuestros dos invitados nos mostraron sus posturas, fueron bastante tajantes, hablaron de frente con respecto a la situación que ellos ven que está pasando en los clubes. Ambos fueron muy enfáticos en una cosa, y es que esos problemas no son de ahora, sino que se vienen arrastrando en los dos equipos, y ahora es donde se están viviendo las consecuencias. Ojalá que esto también les sirva pues a los directivos y a los jugadores para que se pueda reencaminar pues el buen camino que traían estos dos equipos, sobre todo pues en el semestre pasado el Deportivo Independiente Medellín, para que esta liga termine bien. El próximo partido que va a jugar el Medellín será pronto, aquí en el Atanasio Girardot, el jueves, contra el Deportivo Pasto, que también viene en crisis, que también despidió a su técnico. Entonces son dos equipos que vienen con necesidades. Y Atlético Nacional, les recordamos, reiteramos, miércoles 7:30 con Nacional de Paraguay. Como decía León Darío Muñoz, el último equipo de ese país, donde seguramente debe ganar. Nacional debe ganar. Y sí, estos dos jugadores vinieron, como dicen en el argot futbolístico, con los taches arriba, con situaciones muy claras que de pronto mucha gente no se atreve a decir, pero lo dicen dos ídolos de los clubes. Ahí queda la reflexión. A todos los seguidores de Línea de Gol, muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo. Chao, chao, chao.